María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, me voy a meter con un tema que a priori parece bastante ajeno a lo que habitualmente nosotros cubrimos, que tiene que ver con lo que está pasando en la mayoría de los programas de espectáculos y chimentos de la televisión. Pues me parece interesante pensar básicamente lo que tiene que ver con el comportamiento de los medios de comunicación y cómo hay que cambiar el foco de la cobertura de todo eso que está pasando, me parece a mí. A ver, todo esto se origina en una vieja pelea entre Viviana Canosa y Lizzy Tagliani, de la época que Lizzy era estilista y tenía su peluquería, y tenía en Viviana Canosa una clienta y una amiga. Una está en Telefe, en la Peña de Morphy. Canosa desembarcó hace poco tiempo en la pantalla de Canal 13. Una cosa rara ya de por sí, porque habitualmente el 13 hasta hace algún tiempo evitaba cierto tipo de barro, pero bueno, ahí fueron. La cuestión es que Canosa en un momento decide rememorar una relación que terminó mal, y primero empieza acusándola de chorra. Pero arriba de eso empieza a hacer una suerte de insinuaciones que no concreta, porque además después está toda esta trampa, yo no dije eso concretamente, etcétera, pero instala la idea de que hay algún tipo de relación espuria con menores de edad, etcétera. Y después arma un mega show que le habilitan los tribunales de Comodoro Pi, porque se dice que tiene una información pesadísima, que a partir de esa mención que ya se empieza a llegarle muchísima información, y arman una denuncia a 20 páginas y se presentan en el Comodoro Pi, en los tribunales ahí de Retiro. Van todos los móviles, ella va con su abogado, etcétera, y mete un documento en una causa aparentemente de trata, no vinculada necesariamente con esto, a la cual por algún motivo rarísimo le da lugar el fiscal Stornelli. Después salta a otro lado, porque aparentemente no estaba vinculado con esa causa lo que Viviana Canosa aportó, ya vamos a hablar de eso, y entonces dijeron que estaba en secreto sumario, que tampoco era cierto, pero en todo caso empieza a circular este documento, que en principio ella dice que no puede hablar de ese documento dado que está en secreto sumario. Ese documento agarra una persona que trabaja en medio de comunicación, con una historia bastante controversial también, llamada Tomás Méndez, y muestra en Canal 9 este documento explosivo de Canosa, donde ahí mete una ensalada de nombres de gente que son amigas entre sí, que lo que uno puede pensar que tienen en común es que seguramente son un grupo de amigos, la Negra Bernasi, Lizzy, Betular, y Flor Peña, entre otros. Y todos esos nombres aparecen en este documento donde vuelven a mancharlos a todos ellos con la idea de que reclutaban menores en boliches a los que ninguno de ellos dice haber pisado nunca. Y el propio Méndez, mientras muestra esto, dice, pero acá no hay ninguna evidencia de nada, no hay una sola prueba. Es más, no hay un solo denunciante víctima. O sea, no hay nada en ese papel de alguien que diga, sí, a mí me pasó tal cosa, me hicieron tal cosa. Y lo más loco de todo esto es que, ¿qué está detrás de esto? Algo de esto habló Rial, un señor llamado Tim Ballard. Tim Ballard es un mormón religioso, ex servicio, que trabajaba en los servicios de inteligencia, en Homeland Security del gobierno de los Estados Unidos, que se retira del gobierno de los Estados Unidos y funda una ONG. Funda una ONG dedicada supuestamente a rescatar a chicos de la pedofilia y de redes de trata, muy ligados a grupos ultraconservadores. Primero se hace famoso, todo lo que les estoy contando está en artículos publicados por el New York Times, que les recomiendo a todos los que están pretendiendo que hacen periodismo con esto, que los lean y van a entender un poco quién es el personaje que está detrás de todo esto, porque uno finalmente le da una verosimilitud a las cosas tratando de ver quién es. Y este personaje es Tim Ballard, que es el que, según Jorge Rial, se sentó con Canosa y habló como 6 horas, y entonces en base a esa conversación que Canosa tiene con Tim Ballard es que, según Rial, presenta esta denuncia. Pero Tim Ballard, que es este personaje, este sujeto, es un tipo que está en desgracia. Después de haber tenido un momento extraordinario de muchísima popularidad en los Estados Unidos y de muchísimo éxito y suceso, cayó en desgracia. ¿Por qué? Vuelvo al personaje. El tipo funda una ONG con unos métodos bastante controversiales porque, bueno, decide él, tipo Rambo, tipo, no sé, meterse
encubierto, simulando que forma parte de esas redes para después supuestamente generar rescates heroicos de esos chicos. Y para esto funda una ONG que recauda millones de dólares y muy ligada a grupos ultracatólicos, conservadores y demás, que están vinculados también a unas teorías conspirativas según las cuales los demócratas y los, no sé si les suena esto que voy a contar, pero toda esta idea de que los defensores de los derechos, la diversidad sexual, etcétera, esta suerte de asociación de la homosexualidad o las mujeres trans, etcétera, con la pedofilia. Bueno, en toda esa ensalada se crece este sujeto Tim Ballard, que de hecho fue un tipo que hace una película muy exitosa de autopromoción, Sounds of Freedom, vino a la Argentina, le fue increíble en los cines de Estados Unidos. Donald Trump hizo en su mansión de Mar-a-Lago un screening privado junto con Tim Ballard, y estos grupos recontra ultra conservadores de teorías conspirativas para nada corroboradas, que eran marginales hasta que ahora Donald Trump volvió al poder, bueno, estaban detrás de este tipo que era un audaz, además, porque ¿qué hacía? En un método súper controversial respecto de cómo se combaten también las redes de tratas y demás, básicamente iba en los países de Latinoamérica de la mano de mujeres a las que le decía, che, vos tenés que simular que sos mi pareja, así nos metemos en esta red de trata. Y en ese mundo se movía en el mundo de los clubes sexuales, los clubes de striptease, etcétera. Supuestamente con la intención de encontrar a víctimas de trata y liberarlas. Lo que contaron 10 mujeres en el diario New York Times, y ahí arranca la caída en desgracia de este sujeto, es que las obligaba a tener sexo y que con la excusa de que estaban en el medio de una zona terriblemente, digamos, moviéndose entre redes de trata tremendamente peligrosas, terminaba abusando de ellas. Hay 10 denuncias, 6 de ellas son denuncias de abuso sexual de estas mujeres cuyo testimonio recoge largamente el New York Times. Desde que esto pasa, este tipo que era el héroe de los grupos ultraconservadores religiosos, que iba por el mundo recaudando plata y rescatando chicos de las redes de trata, bueno, el tipo cayó en desgracia. Este tipo que cae en desgracia, cuando vino el caso Lohan a la Argentina, intenta, venir acá con ese cuento. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que hizo por lo menos este trabajo que alguien no hizo con todo el tema del caso cripto y demás, Patricia Bullrich de hecho dijo, no, este tipo es un chanta, yo no lo voy a recibir, porque el tipo decía que quería vender un software mediante el cual lograba detectar quiénes podían haber eventualmente robado a Lohan, que dicho sea de paso, tampoco se sabe qué pasó con Lohan, si efectivamente cayó o no en una red de trata. Pero Patricia Bullrich dijo, no, de ninguna manera, este tipo no es serio, no lo voy a recibir. Este trabajo que hace bien Patricia Bullrich, que dice no lo voy a recibir, sin embargo hay alguien, en este caso Viviana Canosa, que se sienta con este tipo 6 horas y lo convierte en una denuncia donde ensucia a un montón de gente sin ningún tipo de evidencia. Y yo lo que digo es, en lugar de ir a preguntarle, ayer la veía a Florencia Peña, pobre, se la veía sin una gota de maquillaje, que salió de estar ensayando todo el día su obra de teatro, a defenderse prácticamente, ¿de qué? Llorando, angustiadísima en LAM, diciendo, che, paren la mano, enloquecieron todos. Y la responsabilidad de los medios de comunicación también, ¿no? Del 9 que pone al aire a Tomás Dente mostrando esto. Digo, lo que hay que preguntarse es, ¿quién es Tim Ballard? Esa es la pregunta. Y ¿qué es esta denuncia trucha? Donde no hay ninguna posibilidad de estar ensuciando gente sin que haya ni una supuesta víctima, ni una denuncia concreta, nada. Entonces, todo este circo alrededor de los nombres que provocan rating, lo que provoca es un daño enorme. Pero acá lo que hay que ver es, ¿de quién es este sujeto? Bueno, es un sujeto cuya credibilidad, reputación está en duda, se ha caído en desgracia en Estados Unidos y enfrenta por lo menos 6 casos de denuncia de violación y de abuso en Estados Unidos. Esta persona es la que supuestamente tiene toda esta información que le está arruinando la vida a un montón de gente que está pasando lo horrible. ¿Por qué? Porque nada más que hay mucho circo mediático buscando rating y sin ir digamos, con un pie de barro terrible. Digo, yo me pregunto realmente cuáles son los métodos periodísticos. Me parece razonable la pregunta
que larga Mariana Fabiani desde América diciendo, che, ¿qué pasa con Canal 13? ¿Qué está haciendo esa pantalla promoviendo esto? Pero es una pregunta también extensible porque propia América también en algunos horarios le dan difusión, lo mismo Canal 9 y demás. Pero bueno, me parece que es importante dentro de todo esto tratar de entender un poco quién es este sujeto y por qué está tratando de, en Argentina, entrar en un momento, en un caso tan delicado como el caso Loan, no pudo por ahí. Y ahora encontró esta otra beta con una... Es difícil llamarla denuncia, porque es un papel de 20 páginas donde habla de personas, insisto, sin que haya víctimas en ningún lado, denunciantes, la forma en que se la denuncia, y está claro que por lo menos en su comportamiento en los Estados Unidos, lo único que este tipo estuvo buscando no era salvar a nadie de ninguna red de tratas, sino su propia autopromoción personal y un negocio bastante exitoso que le permitió recaudar y ganar millones de dólares hasta que se convirtió en un sujeto que es mancha y que ha sido raleado, incluso los grupos conservadores y del mundo Trump y demás, ya no le dan cabida a Tim Ballard, que sí ha logrado generar este ruido mediático tan dañino en la Argentina. Que matas